La flora, pues el agua y el relieve son, la que sigue por favor, son conceptos que están anclados también a la cultura. Y en ese sentido, aquí traemos que en la época prehispánica, pues el agua y los cerros son en realidad considerados un concepto llamado tlaloque, ¿no? Que son en realidad este complejo de aguacerros. Nosotros ahorita lo veríamos como las diferentes manifestaciones del agua y los diversos cerros. Para el mundo prehispánico, pues era el viento o Quetzalcóatl, era la lluvia o Tlaloc, era el agua terrestre o Chalchiutlicue, o el agua salada o Huixtocíhuatl, que es lo que encontramos básicamente en la región de la Colhuacan o Texcoco. Entonces, digamos que estos son dos componentes que para el mundo náhuatl es sumamente importante para entender en términos culturales qué está pasando ahí, que todos ellos están presentes dependiendo del tiempo. No es lo mismo en época de secas, en época de heladas, en época de lluvias, la presencia del viento, de la lluvia o los mismos manantiales o el Huixtocíhuatl, ¿no? El agua salada, ¿no? La manipulación de todos estos fenómenos naturales o del agua, pues dependía mucho del tiempo. Entonces, digamos que la flora está asociada a ellos, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque en la siguiente diapositiva que van a ver con Erika, nos va a explicar esa, la parte biofísica, ¿no? No la parte cultural, remataremos con una integración de ambas partes, tanto biofísica como cultural, para poder entender la zona y no nada más irnos con que es una montaña, no. En términos nahuas, el cerro tiene vida, no porque contenga vida en sí mismo, sino que es un concepto animado en términos nahuas, ¿no? Entonces, si quieres, pasa la que sigue, Erika. Y ahí le cedo la palabra a Erika. Creo que no te oyes, Erika. Tiene apagado el micrófono, parece ser. A ver. Ya. ¿Y si se sigue viendo la presentación, perdón? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, se ve. Perfecto, sí, gracias. Bueno, como bien señala Andrea, y una de las preguntas cuando se nos hizo la invitación era entender de dónde venía el agua del río Coscacuaco, que en este caso pues es un elemento fundamental para entender Molino de Flores. Nosotros siempre hacemos referencia al jardín prehispánico de Coscacuaco porque digamos que ese es el origen del estudio que se trabaja en el marco del proyecto que dirige en este caso Andrea. Y bueno, para entender entonces de dónde viene el agua ahora sí que del río Coscacuaco y esta relación con el monte o cerro Tlaloc o complejo volcánico Tlaloc-Telapón, es importante entonces entender que el agua se presenta en tres tipos de manifestaciones, ¿no? Y que tiene una relación con dos componentes, como lo señaló André, importante, el relieve, y que la vegetación, pues obviamente va a ser una consecuencia de esta interacción entre estos componentes y las condiciones específicas que provee esa región de la Cuenca de México, como ya veremos más adelante. Bueno, entonces, en términos de agua, que se vuelve un elemento importante porque es la forma en la que nosotros podemos acercarnos a esta visión prehispánica náhuatl del siglo XVI, pues entendemos entonces el agua en tres de estas tres manifestaciones: atmosférica, la cual se traduce a través del estudio del clima y que nos va a dar ciertos elementos para entender, como bien señala y es el centro de esta plática, la flora y por qué esa flora se da en esa zona.
Tenemos por otro lado el agua superficial, que tenemos, digamos, dos manifestaciones importantes que son en este caso los lagos. Obviamente estamos vinculados al lago de Texcoco para esta región Acolhua. Y obviamente pues toda la red de drenaje que es el conjunto de todos los arroyos y ríos que hay en la región. Tenemos también el agua subterránea en esta parte que se manifiesta a través de los acuíferos. Y la primera, digamos que uno de los atributos más importantes de ellos, pues son los manantiales, porque se van a convertir en estas fuentes alimentadoras, pues de estos cuerpos de agua superficiales y a los cuales también pues están anclados los ciertos rasgos culturales, o no ni cualquiera ni ciertos, pero ciertas deidades que Andrea pues les mostró en la lámina anterior, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el relieve en este sentido porque estamos vinculados a pues a la región más norte de la Sierra Nevada, ¿no? Que es pues que tiene ciertas características, pero que en relación al agua y para entender esta idea de dónde viene el río Coscacuaco y por qué se vuelve importante no solo ese jardín, sino el conjunto de jardines de la región Acolhua, pues en ese sentido las rocas son importantes en términos de su origen y que nos permitirán entender la permeabilidad de la zona. Por otro lado, tenemos la configuración topográfica, en este caso que es el relieve como tal, como una expresión, y que en conjunto, pues entonces nos permiten en una integración a partir del concepto de cuenca hidrográfica. Entonces, uno de los aspectos importantes de Monte Tlaloc es justo que es el inicio de varias cuencas hidrográficas, ¿no? Es el origen del agua en muchas regiones tanto que van a la vertiente hacia la Cuenca de México y toda su zona de lagos, pero obviamente también hacia el lado de Puebla y Tlaxcala, donde también pues es el inicio de varios afluentes importantes. En esta integración que nosotros hacemos sobre el relieve y el agua, también tenemos claro un concepto que son las zonas funcionales. En una cuenca hidrográfica nosotros podemos reconocer zonas altas, medias y bajas, donde el agua se va a presentar en distintas, ahora sí que en todas estas manifestaciones se va a presentar con funciones distintas. Esto es, como veremos más adelante, tendremos una zona de recarga, que es de infiltración, tenemos una zona de descarga, que es cuando surgen y emergen estos cuerpos de agua o afloran los manantiales, y obviamente la parte más baja de la cuenca, que es donde pues ya descargan totalmente las aguas y forman estos lagos, estos lagos, en este caso pues hacia el lago de Texcoco. Es por ello que nosotros podemos entender que las montañas en cualquiera de sus digamos, dos clasificaciones en términos geográficos, ya sea como elevaciones mayores, esto es como el caso de la Sierra Nevada, o elevaciones menores, como vamos a ver en el caso de Sierra de Tlaxpan, son eso, una serie de, o se pueden calificar como fábricas de agua, es decir, que son generadoras de este vital líquido y que nos permiten entonces entender para el caso de Molino de Flores de dónde viene el agua, pero también cómo el agua en este sentido es una dadora de vida y que para el caso de la flora se vuelve fundamental. Bueno, este esquema que es el que Andrea les mostraba, pero ahora solo visto desde el punto de vista biofísico, vamos a ver que el agua atmosférica se va a presentar de tres formas. Como humedad atmosférica como tal, lo que hay en el aire, lo tenemos como lluvia, obviamente también asociada al granizo, ¿no? Como esta precipitación que conocemos, pero también para esa región tenemos presente las nieves, la nieve. Entonces, es importante porque a esas también están asociados, pues, una serie de deidades nahuas prehispánicas. También tenemos por otro lado el agua superficial, como yo les comentaba, que es la red de drenaje, que es todo la serie de escurrimientos que vamos a tener que vienen de las montañas y que, como veremos más adelante, pues tienen una jerarquía y que todas van a desembocar en estas zonas de lagos que pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Tenemos el agua subterránea, en este sentido tenemos por un lado los acuíferos colgados o los acuíferos digamos ya profundos, los cuales podemos clasificar en función de su posición con respecto al resto de las
pues de las capas o sustratos geológicos podemos tener acuíferos libres, ¿no? Y tenemos acuíferos confinados, ¿no? Uno de los aspectos importantes de los acuíferos colgados es que se generan en las partes altas de las montañas, que son de la, pues es la zona de infiltración, donde nosotros tendremos de carácter temporal una serie de lentes de agua que van a aflorar y son los que van a conformar una serie de manantiales. Este mismo patrón se puede producir en la parte baja, en los acuíferos libres, que es cuando nosotros tenemos afloramientos a veces o presencia de manantiales en las zonas bajas de las montañas, ¿no? Que ya serían las planicies. Aquí tenemos esto mismo en las elevaciones menores. Este es el ejemplo de Monte Tlaloc o Cerro Tlaloc. Tenemos esto sería la que es la Sierra de Tlaxpan, así llamada por Mozart. Y bueno, pues entonces tenemos estas expresiones. Ahora, un aspecto importante de los acuíferos, en este caso que ya son los profundos, que nosotros vamos a ver solo, ahora sí que presentes de alguna forma una vez que ellos llegan y descargan a las partes bajas de una planicie, ¿no? En el conjunto entendiendo las montañas, su pie de monte y su planicie, es cuando ellas descargan hacia la zona de los cuerpos lagunares. Aquí es importante destacar que para el caso de Texcoco, como ese es el ejemplo, el agua que proviene, digamos, de las montañas, pues es de agua dulce. Y entonces cuando llega a estas zonas que por un tema, pues ya sea de clima o por las propias condiciones, bueno, sí de clima, pero también geológicas, tenemos expresiones de ciertos minerales y sales, ¿no? Que lo que hace es al agua darle esta condición de salada, ¿no? Es que vamos a tener siempre una zona de mezcla donde descarga todo el agua que ya se infiltró, que además no es solo la temporada de lluvia, sino estamos hablando de pues decenas, cientos y a lo mejor hasta de miles de años, porque esto es lo que aplica para la Cuenca de México. Una vez que ahora sí van alimentando estos acuíferos libres, una vez que llegan a la parte baja y descargan, tenemos una zona de mezcla que se le conoce de agua salobre, ¿no? Donde justo lo que tenemos son unas condiciones un poco parecidas a las costas, ¿no? Donde se da esa mezcla rica, donde aparecen los camaroncitos y todas esas cosas, los manglares. Y obviamente pues ya tenemos, digamos, una vez que el agua descargó y ya cambiaron estas condiciones del suelo y de evaporación por el tema del clima, lo que platicábamos de los tipos de minerales que se van arrastrando en la parte baja y el propio origen del lago, pues ya son, nos determinan condiciones de agua salada. Esto lo que nos representa a nosotros es que en términos de relieve, la montaña, que sería la parte más alta, el pie de monte, que es esta parte intermedia, y la planicie funcionen, la primera como una zona de recarga total y absoluta, ¿no? Es decir, aquí se va a infiltrar la mayor cantidad de agua que nos va a permitir entonces esta formación de los acuíferos y la infiltración hacia los acuíferos profundos. Tenemos una zona de recarga y descarga que corresponde al pie de monte, que es donde nosotros vamos a poder ver esta expresión ya de las redes fluviales en un mayor grado de consolidación. Es decir, nosotros ahí podremos ver una mayor cantidad de agua siempre en esos arroyos, aunque sea de carácter temporal, y eso se notará siempre en la temporada de lluvias, ¿no? Que siempre hay más agua, que sube el tirante de agua y se considera de recarga porque de recarga y descarga, porque al mismo tiempo que aquí aflora el agua, los mismos ríos se constituyen una zona de infiltración otra vez para alimentar estos acuíferos libres y confinados, ¿no? Es decir, los acuíferos profundos. Tenemos la zona de descarga que son las planicies y obviamente pues ahora sí que la gravedad hace su trabajo y digamos que todo lo que sube va a bajar, ¿no? Por lo tanto, entonces estas zonas son donde el agua va a confluir y va pues a llegar, ¿no? Por eso es que se le denomina de descarga y se va a acumular, ¿no? En este caso, pues formando lagos y en función de la zona de que se trate, pues se puede infiltrar o formar estos cuerpos de agua permanentes o temporales, ¿no? Depende de la zona. Todo esto es importante porque nosotros en el caso de el Molino de Flores o el Jardín Prehispánico Coscacuacos está en esta condición, ¿no? Está en una zona ya, digamos, entre recarga y descarga y hacia la zona de planicie, por lo tanto también
Es una zona donde tendremos una mayor acumulación o presencia de agua, como veremos más adelante. Bueno, en términos de la red hidrográfica, justo esto que les acabo de ver aquí es como se vería plasmado. Tenemos en términos de la red fluvial escurrimientos de primer orden o corrientes de primer orden, es decir, que solo se activan en temporada de lluvia y tienen una menor cantidad de agua. Conforme nosotros tenemos corrientes de mayor orden, lo que implica es que hay un mayor caudal y un mayor tirante de agua, y que conforme van teniendo un orden mayor, pues obviamente adquirirán el carácter a veces de lo que nosotros conocemos ya como ríos o arroyos de carácter permanente. En el caso del río Coscacuaco, pues uno de los aspectos importantes es que se trata de una corriente de cuarto orden, es decir, que siempre tiene agua. Si bien para INEGI sigue siendo un arroyo a veces de carácter temporal, la realidad es que debajo de la superficie en temporada de secas, en los primeros 30 a 1 metro de profundidad, el suelo está saturado, por lo tanto, pues lo podemos considerar como un arroyo permanente, ¿no? Aunque el tirante sea muy bajito en temporada de secas. De ahí que, como les comentaba, el Monte Tlaloc, que aquí es importante, pues es el proveedor, ¿no? Es el origen de todos estos escurrimientos, al menos para esta vertiente en la región de Acolhua. Y pues por eso es que el Monte Tlaloc en ese sentido se considera como la fábrica de agua, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Y en relación al concepto de lo que comentábamos sobre las zonas de recarga, recarga y descarga, y por último la de descarga, es donde nosotros ubicamos ahora sí al Monte Tlaloc como esta gran zona de producción de agua o fábrica de agua, como se le conoce desde hace 20 años a las montañas, o se les ha denominado por diferentes autores. Tenemos una zona de descarga que corresponde al pie de monte, igual esta es a escala regional, porque ya veremos que aquí también hay un pie de monte a escala local, ¿no? En la Sierra de Tlaxpan, y el Coscacuaco, que ya está en una zona prácticamente de planicie o de transición ya hacia la parte más baja del lago de Texcoco, pues entonces ya vemos que es una zona donde siempre tendremos disponible agua, ¿no? Y eso que ya, pues existen una serie de obras de contención y de retención de agua en las partes más altas. En relación a la vegetación, uno de los aspectos importantes que les queremos comentar es en el estudio, en el proyecto que Andrea dirige, y en este estudio de paisaje que hemos realizado a lo largo casi ya de 3 años, uno de los aspectos importantes es, bueno, ¿cuál era la vegetación que existía para ese siglo XVI? ¿No? Y obviamente que también nos permitiría entender, pues hacia el pasado un poco también, pues cuál era la condición de la cuenca en términos generales, pues previo a la conquista, y a lo mejor incluso previo a la existencia pues de los diferentes grupos culturales que se dieron en la cuenca pues en siglos anteriores, ¿no? Entonces, uno de los autores más importantes es Rendowski, que en los 70 hace una propuesta de cuáles serían los tipos de vegetación que existieron en toda la cuenca de México. Él encuentra una correlación muy importante entre el relieve, específicamente el componente de la altitud, el clima y obviamente los tipos de vegetación. Y determina para eso y para esta zona, pues varios, lo que nosotros le hemos denominado pisos fitoclimáticos, que quiere decir que son los tipos de vegetación potencial que existían para esa zona. Y entonces encontramos que para las partes más altas como Cerro Tlaloc, y que aún podemos observar, pues tenemos pradera de alta montaña, más allá de los 4,000 metros de altitud. Tenemos un bosque de pino encino que va de los 2,900 hasta los 4,000 metros. Tenemos un bosque de oyamel que va de los 2,700 hasta los 3,500. Tenemos una zona, digamos, de mezcla que va a ser esta verde, que es donde se unen el bosque de pino y el bosque de oyamel, que es esta de verde más clarito, que hay una transición. Tenemos un bosque de encino, de pino encino, que va de los 2,500 a los 2,700. Rendowski propone que hay otro piso de encino pino,
de 2.300 a 2.500, 2.350, y que de la cota 2.350 hacia abajo, hasta los 2.300 aproximadamente, tenemos o se presentaba un matorral xerófilo. En este sentido, es importante señalar que también Rendowski señala que existen bosques de galera, sobre todo a lo largo de escurrimientos. En el caso, o bueno, por esta escala, pues no se pueden marcar, pero sí me regreso a los anteriores, bueno, este anterior, y yo como les comentaba, en este río de cuarto orden, o en esta corriente de cuarto orden, hay una cantidad suficiente de agua disponible, tanto de forma superficial como subsuperficial, es decir, en estos 30 o 30 centímetros o casi el metro de profundidad, que permitan el desarrollo de ese otro tipo de vegetación, ¿no? Entonces, digamos que estas son las condiciones generales que da, que tenía en este caso, el complejo Tlaloc-Telapón, específicamente del cono volcánico de Tlaloc, pues para que entonces nosotros entendamos por qué, uno, hay esa cantidad de agua disponible en el río Coscacuaco, cuál es el origen del río Coscacuaco en relación al monte Tlaloc, y cómo esta gran zona de montaña, ¿no?, es la proveedora de agua de toda esta región. Y bueno, pues si lo vemos en la escala de la Cuenca de México, pues es el papel que juegan todas las sierras que la circundan, ¿no? En este caso, y para esta región, pues era la Sierra Nevada. Uno de los aspectos importantes que nosotros quisiéramos señalar también es el tema de las áreas naturales protegidas. En este sentido, porque eventualmente pues se hablará de la conservación, ¿no?, en este caso de la flora, pero también ahora sí que recapitulando todo lo anterior y entendiendo que el agua es un componente fundamental para la vida en esa región, por todas las funciones que provee, por todo, digamos, ahí sí, literal, los servicios ambientales en todos los sentidos, que en este caso es el agua. Entendemos también por qué estas figuras de protección existen para esa región. Encontramos entonces dos áreas naturales de carácter federal, que en este caso es el del Parque Nacional Ixtlacihuatl-Popocatépetl, ¿no?, cuyo decreto es de 1935. Tenemos Molino de Flores, ¿no?, como tal, como Parque Nacional, también del 37 de esos mismos años. Y tenemos de carácter estatal otra reserva que, que se denomina Sistema Texcoco, que entre sus pues, principales preocupaciones, pues justo es entender la relevancia de conservar los bosques por esas funciones que tienen en el proceso de infiltración, ¿no? Porque este complejo volcánico, digamos que una de sus grandes características es la alta permeabilidad que tiene por justo tratarse de una zona de origen volcánico, en este caso es extrusivo, y que permite la infiltración muy significativa de agua, y que pues ha proveído de agua pues a la región pues literal durante miles de años, ¿no? Y que pues finalmente estas figuras jurídicas lo que nos ayudarían a entender también es esta relevancia en términos de la parte ambiental y del papel que juega este complejo en esta vertiente, y que ya además ha sido visualizada pues por diferentes instituciones a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y ahora pues le daría la palabra nuevamente a Andrea para que nos explique esta relevancia también de la vegetación en función de su importancia histórica. Gracias, Erika. Bueno, dentro ya viendo toda esta complejidad que tiene o que contextualiza, en este caso, Molino de Flores o Coscacuaco, vemos que hay varios tipos de flora, ¿no? Y vamos a remontarnos a la actualidad. Hay flora nativa y hay flora exótica. Y eso no solamente en Coscacuaco, sino en toda la región. Y esto es por cuestiones históricas, humanas. En la flora nativa tenemos flora nativa y que es la que consideramos más apta para la conservación, y hay flora nativa histórica, es decir, que hay flora nativa que está relacionada directamente con el humano.
Histórica en términos humanos, porque también hay histórica en términos ambientales. Y la flora exótica, pues tenemos de dos tipos. Flora exótica histórica no invasora y la flora exótica histórica invasora o simplemente flora exótica que no es histórica y que sigue siendo invasora. Es importante tener estos conceptos en la mente porque lo veremos después que en estos programas de reforestación o de Sembrando Vida, etcétera, sí han propuesto o han hecho actividades de introducción de flora, pero generalmente se basan en flora exótica e invasora. ¿Y qué se trata? ¿Qué queremos decir con invasora? No es que sean malas, no, ninguna planta es mala, sino que hay flora que va a ganar terreno a la flora nativa y que se va a adaptar muy bien por todos los cambios que hemos nosotros realizado en la región, que es lo que ha comentado Erika. Hemos talado bosques, hemos, bueno, árboles, ¿no? Y que hemos afectado a los bosques, hemos reducido la cantidad de agua y que esa flora exótica se va a adaptar mejor a esas nuevas condiciones y va a reemplazar completamente a la nativa. Y entonces se vuelve un problema verdaderamente grave. La que sigue, por favor. Bueno, hicimos una línea de tiempo para la flora exótica, histórica, invasora y no invasora. En el caso del siglo XV y XVI, en esta zona, específicamente Coscacuaco y en Texcoco, se introdujo el ahuehuete y la macpalzóchitl, que ahorita vamos a ver sus nombres científicos con Jerónimo. Pero digamos que en Nezahualcóyotl, que tenemos evidencia, ¿no? Por cuestiones escritas, que él introdujo en sus jardines estas dos especies y otras más, pero al menos nosotros hemos identificado estas dos en Coscacuaco y en Tlaixpan, ¿no? Pero en el caso del ahuehuete no es invasora, es decir, que requiere de la mano del humano para poder sobrevivir, pero ya se naturalizó. Es decir, que ya es parte de la región, ya es parte pues, del sistema, digamos, de vida de esa región, de la región de la Colhuacán. En el siglo XVI, a la llegada de los españoles, pues llega el pirul en 1552, ¿no? Llega flora para cultivo, que es, por ejemplo, el trigo, y otros tipos de cultivos que ya ustedes lo vieron a lo largo de este curso, ¿no? Donde vieron por qué está el molino de flores. También se introduce el manzano, el durazno, la uva, las peras, el membrillo y la granada. Esto lo sacamos del códice, del mapa de Ostoticpac, que menciona que en la región se introducen este tipo de especies. Y ya entre el siglo XVII y XIX aparecen otras especies, que es, por ejemplo, el acanto, que lo podemos ver en la arquitectura de molino de flores, ¿no? Ahí en las columnas están representados acantos y que también utilizan esta planta pues para ajardinar sus espacios, ¿no? La higuerilla, y se introduce en 1780, o el eucalipto en 1896 y la jacaranda en 1892. Estos es un tema que Jerónimo va a abundar un poquito más cuando aparezcan esas imágenes de esas especies. En el siglo XX aparece también la casuarina y la acacia, y estas es importante mencionarlas junto con el eucalipto, porque son especies que se ocuparon con fines de reforestación y que ahora tenemos problemas por haber metido estas especies no solamente en Texcoco o en esta región de la Colhuacán, sino en México.
Y bueno, ya para el siglo XXI siguen esas especies, pues se adaptaron perfectamente bien a la zona y ahora tenemos un problema con esas especies, hasta con la jacaranda que les llama mucho la atención por la flor. Se está volviendo un problema, por ejemplo, acá en Ciudad Universitaria, ¿no? Que está invadiendo Pedregal de San Ángel, ¿no? En la reserva. La que sigue, por favor. Y como les comentaba, pues bueno, se declara como, o se crea, digamos, la ANP, como les mencionó Erika, y pues ya en estos años, pues hay programas de reforestación o los programas de Sembrando Vida, que si bien creemos que en su objetivo está bien, ya en la práctica nos parece que no está adecuado porque cometen el mismo error que se cometió en el siglo XX de introducir especies que no corresponden a la región. Entonces, aquí sí creo que es una irresponsabilidad de nosotros como académicos de no generar estos espacios de donde nosotros podamos mostrar los estudios que hemos hecho, como también por parte del gobierno de introducir especies que no corresponden a la región y que a la larga, pues les va a afectar más de lo que va a Beneficio. así. Entonces, la que sigue, por favor. Y aquí, bueno, como vimos, entonces Flora en Coscacuaco, en Molino de Flores, su comunidad vegetal, según Rendowski, es el matorral xerófilo y el bosque de galera, porque está, digamos, en este río que les mostró Erika, en ese río encontramos diferentes condiciones, hay agua, entonces, digamos, cambia el matorral xerófilo. Y bueno, es importante mencionar que la flora exótica histórica mexicana no es invasora, por ejemplo, el ahuehuete o el árbol de la manita, la que sigue. Y por ejemplo, nosotros fuimos a hacer un recorrido a la sierra de Tlaixpan, en donde pudimos identificar que hay árbol de la manita ya creciendo de manera natural en una franja de esa sierra, que es lo que está en puntitos rojos, y identificamos ahuehuetes a lo largo del río, ¿no? En Molino de Flores o en Coscacuaco. La que sigue, por favor. Y pues aquí está un ejemplo de el árbol de la manita en la sierra de Tlaixpan, que nos decían los habitantes de ahí que la introdujeron los de Chapingo, pero también tenemos registro que, pues, en la época prehispánica se introdujo en la Cuenca de México el árbol de la manita, a sabiendas que es, pues, de otras regiones, no de, por ejemplo, de la Mixteca, la pudimos localizar. Y además se vuelve relevante el árbol de la manita y su flor para Cuscacuaco, porque los domingos la gente de la región Acolhuaca va a vender flores de la manita en Molino de Flores. Entonces hay una relación directa entre, digamos, esta flora que ya está naturalizada en esta zona y que con una actividad económica para la población, ¿no? de Texcoco, bueno, de esta región. La que sigue. Y bueno, pues tenemos ejemplos, ¿no? De flora nativa y que podemos nosotros procurar conservarla. Por ejemplo, está la comelina, que es la azul. Ay, me han silenciado, pero ya me quité el silencio. La flora nativa histórica, por ejemplo, así se llamaba una esposa de un gobernante de Texcoco, ¿no? Tenía el nombre de esta flor.
Matlanxóchitl, o también las calzóchitl, que es otro nombre de otra mujer, o Nopaltzin, que es uno de los tlatoanis hijos de Xolotl, ¿no? En Texcoco, o el mismo nopal, ¿no? Que es digamos, el icono, la toponimia de México Tenochtitlan, o el capulín, que es en donde Nezahualcóyotl se subió a ver, a llorar, porque mataron a su papá, ¿no? Ixtlilxóchitl. Entonces, digamos, es un ejemplo muy chiquito de la flora que tiene la región de la Colhuacán, que es además hermosa, y que, por ejemplo, la podemos todavía ver en Coscacuaco a las comelinas o a los nopales. ¿La que sigue? Y bueno, aquí le cedo la palabra a Jerónimo. Muy bien. Este es un recorrido que, bueno, es un recorrido, ya hemos estado ahí revisando qué es lo que hay. En realidad, hoy todo ese río de Molino de Flores predomina especies exóticas, o sea, es muy, muy abundante los eucaliptos, que son los que estamos viendo ahí. Eucaliptos, en primer plano estamos viendo ahí en medio, exactamente estamos viendo una acacia, Meloxylon, que es una especie australiana. Y atrás estamos viendo casuarina, que son 3 especies australianas. Todas, prácticamente estas especies son australianas y todas ingresaron a final de por ahí por 1800, los eucaliptos llegaron antes, entre 1869 a 1880 más o menos está documentado cuándo se está adaptando y por qué motivo llega a México. Y el motivo es médico, tiene que ver con que la cuenca de México, los lugares inundados, producían enfermedades, entre muchas enfermedades. Se mencionaba mucho miosma y infecciones de diferente índole. Entonces, los médicos, no hay que olvidar que es el tiempo del porfiriato, el equipo de los científicos recomendaba traer árboles como lo que habían hecho en Argelia, plantando millones. Entonces se hizo un cálculo cuántos árboles de eucalipto se necesitaría para ir desecando el agua de la Ciudad de México y la cuenca. Hicieron un cálculo como de un poco más de 52 millones de árboles, y de ahí que la forma de hacerlo es traer las semillas, que al final por ahí por 1890, a principio de 1900, pues el encargado de hacer este programa más grande es Miguel Ángel de Quevedo, y empieza a llegar justamente casuarina, empieza a llegar las acacias, empieza a llegar Greenvillia de Australia, aprovechando el viaje que vienen las demás, y así fueron llegando especies exóticas porque se vio que estas plantas se adaptan muy bien. ¿Y por qué se adaptan muy bien las especies exóticas? Porque no tiene depredador, no tiene competencia, no tiene enfermedades fuera de su hábitat y puede crecer muy bien, adaptarse. ¿Y cuál sería el problema, no? Desplazar las especies nativas en el futuro. Y todo, ya sabemos, está muy documentado hoy que los eucaliptos son alelopáticos, secreta una sustancia volátil, casi fumiga ahí por donde está pues un árbol que no permite que crezcan otros árboles. Y ese fue una de las razones por qué los médicos lo trajeron, porque justamente secreta esas sustancias volátiles que mejorarían la salud de las personas. Había otro equipo de médicos que protestaban, que no estaban de acuerdo. En ese tiempo ya sabía que había un problema de traer especies, masivamente especies, o sea, porque no estaban hablando de cualquier cosa, estaban hablando de 52, un poco más de 52 millones de plantas al inicio. Entonces, pues la consecuencia es esto, y ocurrió varios eventos durante muchos años, ¿no? Hasta hace muy poco, puedo decir hace unos 20 años, todavía los programas de gobierno era propagación de eucalipto intensivamente,
y hoy todavía sigue siendo programa de propagación de casuarina, que es una planta es muy estudiada ya, del daño que causa a los ecosistemas, su soja, cuando caen sus hojas son tóxicas para una gran cantidad de fauna y para las mismas especies para que pueda germinar. Entonces son árboles, hablando de este ejemplo, podríamos hablar de muchísima, pero esos son los árboles que, digamos, más impacto tienen los ecosistemas. Las casuarinas es un grave problema hacia las costas de México porque se llevaron mucho en esa zona, y los eucaliptos es un grave problema en todo el país donde se ha utilizado para forestar. Volvió muy pobre a los suelos muy pobre y erosionado, y pobre en biodiversidad en un país megadiverso como México. La que sigue, por favor, porque si sigo aquí, no terminamos. La que sigue para ir viendo. Aquí vemos foto de eucalipto que está ahí, ¿no? También representa un peligro, como vemos ahí, se ha caído varios, se rompe, son árboles un poco quebradizos. Y la doctora Andrea mencionó que el eucalipto llegó en 1552, es por un viaje que hizo el virrey Antonio de Mendoza a Perú, y trae este pirul, trae el pirul a México, y desde entonces se ha propagado tanto en México, y se trajo con otros fines, porque en Perú en ese tiempo es un árbol que prácticamente consideran sagrado, aunque no solo crece en Perú, está en Bolivia, está parte de Brasil y Paraguay, pero es un árbol, en Bolivia también, pero es un árbol que, digamos, en ese tiempo es muy importante para Perú, y por ese motivo se trae aquí, y la planta se propaga tan bien que en este momento los únicos estados libres de invasión de esta especie son en Colima y Sinaloa. Todos los estados de la República está plagado de pirul. Es una de las plantas más invasoras que ha llegado a México, y también la gente ayuda porque no hay conocimiento, están ayudando a propagarla más. Incluso siempre le digo, el Valle de Mezquital ya no es Valle de Mezquital, es Valle del Pirul. Fueron desplazados los mezquites por el pirul, pero en muchas partes del país, y sigue invadiendo. Tiene una gran capacidad. Es un árbol interesantísimo porque tiene los sexos separados, pero en un momento dado, si no se está reproduciendo, puede cambiar de sexo o puede ser dioico, monoico. Es un árbol que tiene una capacidad enorme de producción y de semilla, y como es un árbol que no tiene grandes depredadores, se desarrolla perfectamente. Entonces es un grave problema de invasión, y lo que hacemos en donde estamos en nuestro ámbito es ir eliminando estas especies, porque también es una especie que evita que haya biodiversidad. La que sigue, por favor. Aquí estamos viendo casuarina, justamente. La casuarina llega al principio de 1900 a México con la finalidad de crear barreras contra viento, incluso lo usan como barrera contra viento, y le llamaron pinos en muchos lugares, no solo en México, se fue en muchos lugares del mundo, y ha causado graves. Ay, creo que Creo que tuvo. a ver Parece ser que se desconectó, ¿verdad? no. A ver, ahorita le mando un mensaje a ver qué pasó. Pero ya estoy aquí. Hola. No, sí, ya. Creo que no sé qué pasó y se fue la señal. Pero ya estamos aquí. Bien, llegan plantas con diferentes fines, ¿no? Y también la acacia meloxilo llega con fines ornamentales, porque piensa que es un árbol muy ornamental. Y se nos olvidó que tenemos un país megadiverso, somos de los que ocupa cuarto y quinto lugar mundial en biodiversidad, y traemos especies exóticas. Es una cosa rara en nosotros, y siempre mencionamos que en los jardines de cualquier mexicano
predominan las plantas exóticas y unas cuantas nativas de México. Prácticamente los estudios que hemos hecho en cualquier ciudad de México, en cualquier ciudades, cualquier casa, prácticamente aseguramos entre 70 y 80% de las plantas que cultivamos no son de este país, ni siquiera de este país. Entonces, pues no hemos tenido esa cultura de valorar las especies nativas que da los servicios ecosistémicos adecuados, que tiene una interacción con la fauna local. Entonces, tenemos que fomentar que haya especies locales en los lugares, como este caso de Molino de Flores, más adelante vamos a ver cuáles son las nativas ahí. La que sigue, por favor. Y tenemos jacaranda, ¿no? Que se mencionó, esta jacaranda se trajo de Brasil, pero el nombre viene de Paraguay, en guaraní, que es yacaranda, y su semilla fue traído de Brasil a México por el Matsumoto, un jardinero japonés que tuvo una empresa de vivero en México y convenció a Álvaro Obregón por ahí por 1922 para empezar a introducir las jacarandas en la Ciudad de México de manera masiva, porque le llama mucho el color de las flores, sin imaginar que en el futuro y en este momento las jacarandas se ha adaptado bien. Puede pasar 100 años, 200 o 300 años en que una especie se adapta tan bien y empieza a ser invasora. Estamos viendo perfectamente en este tiempo, apenas la jacaranda empieza a ser invasora y va desplazando las especies nativas con una gran velocidad, tiene una gran capacidad de sobrevivencia, produce miles de semillas, que tiene cápsula y avienta la semilla, o sea, como explota y lanza la semilla para ir conquistando espacio, de manera que es muy peligroso estar plantando jacaranda donde hay bosque o cerca un bosque natural, porque va a ir desplazando especie. Y enfrente de ello estamos viendo Calistemo, que también es de Australia. Este es de Australia, uno de Sudamérica. Estamos viendo aquí a la derecha Palma, la Phoenix canariensis, de las Islas Canarias, que abunda en México, en muchas ciudades, porque a la gente le gusta mucho, sin imaginar que es una especie también exótica, que no es de México, y México tiene muchas palmas, nada más que no usamos las nativas, usamos las exóticas. La que sigue. Tenemos canas índica, que es de Sudamérica. Esta planta proviene de Ecuador, se cultiva mucho porque es muy fácil, tiene como un tipo de raíces tuberosas que le permite sobrevivir bastante bien, y la gente por sus flores la prefiere, y también la planta llega a ser invasora en donde hay cuerpos de agua, ¿no? Donde hay humedad, le gusta y invade. Y aquí tenemos Calistemo, que es el árbol de cepillo, que es también de origen australiano. Se trajo muchas plantas australianas y africanas, ¿no? Entonces estamos viendo, o sudamericana. La que sigue, por favor. Lisiante rantonetti, que es de Sudamérica, proviene de Argentina, es una planta muy cultivada en los jardines. Todo lo que estamos viendo ahí son los que están en Molinos de Flores. Y también una gran cantidad del malbón de origen africano, pelargonio, que es un híbrido, que es una planta también que está invadiendo. Quien tenga curiosidad vaya hacia Pachuca, subiendo al Chico, el Parque Nacional, cómo va invadiendo esta planta de una manera espectacular en la zona, y desplaza todo. Igual ahí estamos viendo un pasto que va en conjunto con ella, invadiendo los ecosistemas. La que sigue. La que sigue, por favor. Tenemos mencionó Andrea, yo no sé, que curiosamente el acanto que está en el portal aquí, que estamos viendo aquí, este dibujo, curiosamente sigue creciendo ahí. Yo no sé si llegó desde esa época, ha sobrevivido este acanto de origen africano, hasta hoy permanece ahí curiosamente, y ahí está grabado. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Ya no funciona? No, es que se tarda un poquito. Sí, no. Una planta interesante que se cultiva mucho en México, la bugambilia. Esta bugambilia es un híbrido
pero esta es una especie, es un caso de especie no invasora, es una especie es brasileña, de Sudamérica. Es una planta que no es invasora, depende mucho que los humanos la estemos plantando. O sea, existen, ya mencionó Andrea, que existen especies exóticas invasoras y aquellas que no invade, esta no invade, y se cultiva muchísimo, pero es una especie que no representa un peligro para la biodiversidad, dado que solamente depende de la mano de los humanos para vivir. La que sigue. Las especies nativas naturalizadas. Existen especies nativas, la que sigue para ir, existen especies nativas que son nativas de México, hay que decir que nativa de México, aunque no nativas locales, ¿no? Por ejemplo, este ahuehuete no es nativa de aquí, de la cuenca del Valle de México, se trajeron, pues es nativa de Hidalgo, crece en los ríos, por ejemplo, el río Tula es nativa, es natural, o hacia Morelos, los ríos en varios lugares del Estado de México son nativas, pero se trajo, históricamente se trajo para cultivar aquí desde la época prehispánica y ha permanecido, se ha naturalizado, ya puede tirar su semilla y nacer y sobrevivir, entonces crece bastante bien ahí en Molino de Flores, son planta que gusta de los cauces de los ríos, forma parte de la vegetación riparia hoy en el Molino de Flores. La que sigue, por favor. También el Salix, que es el ahuejote, crece nativo, eso es una planta originaria de ahí del río, incluso formaba parte importantísimo de la vegetación riparia de esa zona, quizás sea un elemento que tendríamos que considerar cuando estemos reforestando, porque ese es el que está adaptado perfectamente para vivir en los cauces de lo que queda el río, cuando se limpia ese río que huele muy feo. Podría vivir muy bien esta planta y hasta hoy permanece vestigio de esta vegetación antigua. La que sigue. También encontramos en la parte rocosa y árida, por eso se mencionaba que corresponde a una zona de matorral, una zona semiseca, semiárida, que Quercus deserticula crece muy bien en las piedras, es una planta nativa de ese río, ahí a la orilla del río crece, es un encino muy bonito, que hay que fomentar que crezca porque tiene Tillandsia usnioide, que es el pascle, que crece muy bien. La que sigue. Ahí vemos, ¿no? Otro árbol interesantísimo que era parte importantísimo de ese río es este Alnus acuminata, que es el aile, que se llama el aile, que es un árbol importantísimo para vegetación riparia, siempre está asociado con agua, entonces está aile. La que sigue. La otra, por favor. Y algunas plantas, pasó muy rápido algunas plantas que son, bueno, está ahí en las jardineras. Se ha traído en ese lugar algunos pinos que son de México, que no es propio del lugar, como es el Pinus greggi, que está aquí. Este es un poco más del norte, hacia el estado de Hidalgo, llega a crecer, pero ahí se ve que se trajo, habiendo pinos ahí cerca, entonces lo deseable sería propagar pinos que está cerca, como cuáles, ¿no? Está el Pinus de Boniana, está el Pinus ayacahuite, ahí muy cerca, hacia la base del Cerro Claro, ahí crece muchos pinos, entonces lo que hay que hacer es fomentar la propagación y la introducción de especies que especies locales, y no traer, aunque sean nativas de México, no es su espacio biogeográficamente. La que sigue, por favor. Tenemos algunas especies como manifestación de que hay ambientes muy perturbados. Este es un tepozán, Burleya cordata, es una especie que indica que es una zona perturbada. Es una especie nativa, locales, muy bonitas, pero es señal de que el ecosistema está enfermo, ¿no? Que está un poco mal y ella trata de invadir. Pues es una especie colonizadora, no es una especie mala, simplemente da una señal que está muy alterado el lugar. La que sigue es una indicadora. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra especie que no, que sí es, digamos, crece en
en la cuenca del Valle de México, que es Tecomatl, que es, o tronadora, le dicen la gente, es una especie muy ornamental y medicinal muy importante en la época prehispánica, y todavía la encontramos ahí en Molino de Flores. No sé si se cultiva o ella llega sola, produce semilla con alas que puede estar desplazándose con el viento para colonizar, y es una planta nativa que está presente en el Molino de Flores. La que sí. Aquí estamos viendo en la parte derecha Eisenhartia polistachya, que es palo dulce, que es una planta que produce flores con aroma muy dulce, por eso se llama palo dulce, muy agradable. Su madera es sumamente codiciada, y la parte medicinal tiene una madera color parduzco y se utiliza para los cálculos renales, y es una planta, digamos, muy adecuado para sobrevivir en lugares difíciles donde hay poco sustrato, poco suelo, y ahí está luchando compitiendo ahí con los eucaliptos para sobrevivir, justamente porque es muy resistente, de lento crecimiento, pero es una planta bellísima, y sobre todo cuando está en floración, quien se acerca ahí podrá disfrutar su aroma, ¿no? Deberíamos de fomentar que haya mucha para por lo menos simular el olor que produce las descargas que hace la gente ahí. Aquí tenemos al lado derecho este pico de cuervo, que es Brocniartia intermedia, que parece un frijolito, es familia de las leguminosas, pertenece igual que la familia del palo dulce, y produce flores, parece como mariposas, es una flor muy bonita y es una planta nativa que tiene una gran interacción con la fauna. Todas las estas locales, si ven, cuando está en floración, estas plantas están llenas de polinizadores, o ese refugio o espacio para hacer nido para aves, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos algunos magueyes. Este es, digamos, introducido, es más del norte del país, el agave aplanata. Vemos ahí muy maltratado, pero es un ejemplar muy importante, es una planta que fue importante para la extracción de fibra en los años 60 más o menos. Todavía se utilizaba, en algunas partes todavía se sigue utilizando. El tallo de es el tallo cuando se seca, es el que utilizan los tarahumara para hacer los tambores que vemos y que hasta hoy se vende. La que sigue, por favor. Tenemos aquí plantas que sí albergó en el norte del cuenca del Valle de México, que son los izotes, la yuca, todavía la vemos ahí, Molino de Flores, allá, muy hermosos ejemplares están. Eso marca que es una zona árida, porque esta planta vive con baja precipitación pluvial, o si llueve, el suelo está sumamente drenado, quiere decir que hay rocas que drena rapidísimo, entonces no se acumula agua y puede vivir bien, así como este órgano que estamos viendo, también que es parte de la flora de la cuenca del Valle de México, crece muy bien, y una yuca introducida del sur de México, que esta es yuca elefantipes, que crece hacia las zonas áridas, las zonas más húmedas en el sur de México, pero se ha adaptado en este jardín porque seguramente tiene agua. La que sigue, por favor. Tenemos un opal que es la tuna tapona, es una cactácea muy importante. Fue una planta importantísima, le dicen tuna tapona porque es una tuna muy grande. Si se pasa la gente de comer demasiado puede causarle problemas. Se me está acabando la batería de mi computadora. Si falla, me conectaré en el teléfono. Se me olvidó cargar la batería. Y bueno, esta es una tuna tapona, y Opuntia robusta, importantísimo en la cocina gastronómica prehispánica, porque se utilizaba esta hoja por ser este cladodio, que es una penga muy grande, se abría para cocinar en horno. Hasta hoy se hace, todavía en las cocinas prehispánicas se hace para cocinar. Es una planta importantísima en nuestra cultura y también para los ecosistemas. La que sigue, por favor. Bueno, hay muchas especies silvestres allí, más pequeña, herbácea, como esta Dugesia mexicana, que adorna los pasillos ahí, que cuando caminamos o alguien tiene curiosidad de ver esta Cologania browsonetti, que parecen mariposas, es una leguminosa, la otra es una compuesta,
que podemos todavía ver bien, compitiendo con ese pasto que están viendo, que es el pasto del quicuyo, una de las plantas más invasoras que ha llegado, una planta de origen africano, que se llama Penicetum clandestino, que está acabando con las especies y esa todavía sobresale y logra, pero no tardará las otras en aniquilarla porque le quita todos los nutrientes. Los pastos tienen una velocidad de crecimiento enorme con respecto a estas especies. ¿La que sigue? Tenemos ahí presencia de Caliandra houstoniana, pelo de ángel, que es una planta muy llamativa, parece calistemo en lugar de la planta esta australiana. Deberíamos de cultivar esto si nos gusta este tipo de colores, ¿no? Es muy bonita, sobresalen los estambres, que es lo que estamos viendo ahí de color rojo. Es una leguminosa nativa del lugar, ¿no? De ahí ha crecido desde siempre en esa zona de Molino de Flores. La que sigue. La otra, por favor. Aquí tenemos una dalia, la cocosochi, que es la flor nacional. Esta fue la primera planta descrita en España, enviado desde el Jardín Botánico Real de la Ciudad de México, descrita en 1796, la primera planta que se conoce en Europa del género dalia, y hoy conocida y nombrada como flor nacional. Y está presente la primera, la planta tipo que se utilizó, está presente ahí en el Molino de Flores, como vestigio de lo que había en la antigüedad. Podemos verla ahí, es muy interesante, crece en las paredes ahí si caminamos hacia el cauce del río. La que sigue, por favor. Tenemos esta Comelina celeste, el Maclazochil, que es una planta que fue sumamente importante porque cada vez que está en botones, secreta así como una especie de mucílago que se utilizaba para desinfectar los ojos en la época prehispánica. Así está escrito en el Códice de la Cruz Badiano, el primer códice escrito por indígena y terminado en 1552. Ahí podemos ver esta flor perfectamente dibujada y hasta hoy la tenemos ahí presente en el Molino de Flores. Quien tiene curiosidad de ir a fotografiar y ver y apreciar y tratar de cuidar que no se extinga. La que sigue. La otra, por favor. Tenemos esta planta, aunque para mucha gente es molesta. Es un solanum rostratum, es una solanácea, es como pariente de los jitomate, tiene espina, pero produce flores interesantísimo, muy llamativa, que se llena de polinizadores. Entonces, pues muchas plantas que son nativas, que para las personas puede ser molesta, pero tiene una gran interacción con la fauna y también hay que fomentar que siga habiendo esta planta hasta hoy. Esa la fotografiamos ahí en Molino de Flores. Todas las fotografías son de ahí de Molino de Flores. ¿La que sigue? Creo que se le acabó la pila, ¿verdad? No sé si se desconecta. Pero ahorita se conecta con el celular, yo creo. Ok. Sí. Ay, está bien interesante. Sí, pues cuando fuimos a hacer todo el recorrido, fuimos a fotografiar pues la flor, o sea, la teníamos, pero no teníamos las fotos, ¿no? Entonces me iba él contando de él debería de hacer un recorrido para la flora en Molino de Flores para la gente, porque sabe un montón de cuestión de flora. Sí, la verdad es que sí, y uno pasa sin saber y solo ve plantas. Es que sí, pero ahorita ya que nos está explicando, ya digo, wow, qué maravilla. Sí, no, y la importancia de las plantas, de toda la flora nativa, para que siga habiendo fauna, ¿no? La parte de polinizador, para que también el agua, pase. O sea, en realidad es todo un sistema que no entendemos, ¿no? Sí, exacto. Y ahí es donde está la parte, pues la parte más padre de Molino de Flores. Sí. Sí, justo en este tiempo que llevo ahí, digo, ya lo veo todo, o sea, siempre se sabe que hay que ver como el patrimonio desde lo integral, pero afortunadamente Molino de Flores, como tiene que verlo, como es un parque, un área natural protegida, todavía tiene más reconocimiento toda la parte natural. Entonces, por ejemplo, ya para la parte de retirar vegetación o todo eso, pues ya ahora se tiene que estar viendo con los biólogos dónde están las madrigueras, por ejemplo.
Mm, y planificar de forma diferente también la conservación de los edificios. sí, por ejemplo, esta imagen de esta, Helioserius me decía Jerónimo que era increíble que sobreviviera en el río, ¿no? Coscacuaco. Ujú. Y que además estaba en flor. Fuimos en 2 épocas diferentes, y esta está ahí si uno sigue por ese río, la puede ver en flor y es un espectáculo cuando está con esas flores rojas, ¿no? Queda muy arriba y por eso, pues, sobrevive. Pero la verdad es que Molino de Flores tiene una riqueza aún de flora bastante buena. Lo malo es que de las fotos que nosotros tomamos era una especie por aquí, otra especie, o sea, no está en la flora, pero ya no es tanta como la que había antes. Ahora vemos más flora exótica, ¿no? Muchos eucaliptos, muchas casuarinas, muchas especies de otras regiones, ¿no? Ujú. Sí. Ya volví. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, qué bueno, ya comentaste sobre este Helioserius. En todo lo que es la cuenca del Valle de México, se va extinguiendo porque la gente lo colecta mucho para adornar las casas, pero lo que se hizo, se me hace interesantísimo es que esté tan bien conservado y alejado de las manos de las personas porque está en las peñas, ¿no? Está ahí al lado de la iglesia, no sé, no recuerdo cómo se llama la iglesia, creo que es de algún apóstol que está ahí al lado de la peña, ahí está la planta todavía. Está desde que se formaron las piedras, de ahí llegó la planta para habitar y hasta hoy la podemos contemplar. La que sigue, por favor. Estamos viendo también aquí el texmil, que es el náhuatl, lo que llamamos hoy siempre viva, que es una planta nativa propia del lugar, que es el Sedum dendroideum. Crece bastante bien, otra vez en la parte alta de este río, donde están las piedras, podemos observarla. Esta da flores amarillas, un espectáculo que se utilizaba mucho para adornar calles y casas en la antigüedad, y en algunos pueblos todavía lo hace, y es una planta también fue muy, muy importante, y porque el jugo de la planta también se usaba para desinfectar ojos. Algunas personas hasta hoy utilizan el jugo de las hojas para curar infecciones de los ojos. Entonces tenemos este sedum dendroideo como otra estrellita ahí de molino de flores. La que sigue, por favor. La otra. Tenemos algunas tilancias, ¿no? Que indica, obviamente porque está el río, y como cae agua allí por donde estaba el molino, entonces genera, digamos, cierta brisa, porque esta planta vive de la humedad atmosférica, no toma agua por sus raíces, sino por sus hojas, y podemos estarla viendo. No pude identificar exactamente qué especie es porque no tenía flor, pero es una especie, digamos, no tan común estar observando en esa zona, y es la única que encontramos en toda esa parte del río, y ojalá nunca nadie la toque y que produzca otras plantas para ir recuperando su espacio. La que sigue, por favor. Estamos viendo ahí el Sisus sisioides, que es un tipo como de uva, pariente de las uvas, importantísimo para las aves, porque produce aves y cacomistle que consume sus frutas. Y estas plantas son colgantes, la gente le llama tripa de Judas porque son colgantes, y tiene una gran resistencia a la sequía, puede tirar sus hojas y cuando llueva, ese tallo colgante vuelve a generar las hojas. Entonces, resistente al frío y resistente a la falta de agua. Entonces, tenemos presente también una planta de la familia Vitácea. Hay Vitácea ahí en la zona. La que sigue, por favor. Ya va a comentar Andrea, yo creo, de lo que es donde sacaban el pulque, ¿no, Andrea? Sí, bueno, ahí sacamos las fotos, nos llamó mucho la atención, ¿no? De Tinacal, creo que le llaman, que tienen unos cuadros con estos agaves. Me decía Jerónimo que es el agave salmiana,
y la mapizaga o el maguey manso, ¿no? Que pues están además en estas pinturas que son pues un patrimonio, digamos, material, cultural que Molino de Flores aún conserva, ¿no? Con toda una historia, ahí cuentan toda una historia acerca del agave y demás cuando uno va a visitar Molino de Flores. ¿La que sigue? Y bueno, pues ahí mostramos en dónde están estas pinturas en el Tinacal. Y ya para terminar, la que sigue, por favor, que es que nosotros lo que podemos decirles a manera de conclusión es que para poder realizar o para poder entender esta región y poder conservar la flora, pues se necesita realizar estudios de paisaje, ¿no? Es decir, que sean estudios donde veamos de manera integral todos los componentes. Aquí obviamente hablamos de la flora, pero si se fijan, la flora está relacionada con el agua, esta flora está relacionada con el relieve, está relacionada con la fauna, ¿no? Y obviamente está relacionada con el humano. Entonces, los estudios de paisaje te permiten ver de forma integral, pues, una región y además que no solamente es Molino de Flores él solito, sino que pertenece a un gran sistema, ¿no? Y que ese sistema, Molino de Flores, en este caso, depende de todo el sistema que nos viene dando el complejo Tlaloc-Telapón, ¿no? En términos de agua y en términos de relieve. La otra es que, bueno, lo que vimos es que hay una integración entre varios componentes y atributos del paisaje que nos permiten entender por qué Molino de Flores está como está y la historia de todo lo que ha pasado en ese lugar desde la época prehispánica hasta la actualidad, pues ha sido mucha lo que la mano del humano ha intervenido en esa zona y por eso es que lo vemos así, ¿no? Es en el mundo prehispánico se hizo algo, viene la época virreinal y apareció otra cosa, la ilustración otra cosa, la revolución otra cosa y en la modernidad pues otra, ¿no? Entonces, tiene un proceso muy largo de vida y de cambios y que pues bueno, ahorita creo que la responsabilidad es conservar o tratar de conservar tanto la parte cultural como la parte biofísica del lugar al ser una ANP, ¿no? Entonces la historia nos parece importantísima para todos estos estudios y que, bueno, en este caso la flora, sí nos gustaría que pues se tomara conciencia que no nada más es poner arbolitos o poner cualquier tipo de especies en estos lugares, sino que se requieren de estudios y que se necesita tener mucho cuidado qué floras son la que estamos proponiendo para poder conservar el lugar. Y pues de mi parte eso es todo. No sé si quiera decir algo Erika y Jerónimo, ¿no? Para terminar. Pues nada más agregar que en el caso de, bueno, como lo que vimos, ¿no? La existencia de las figuras jurídicas de áreas naturales protegidas representan un gran potencial. Porque las mismas zonas tienen a su vez un potencial en términos biofísicos importantes, ¿no? Entonces, en el caso de Molino de Flores, si bien son ecosistemas que han sido transformados fuertemente, como acaba de señalar Andrea, y nos los ha demostrado Jerónimo con todas las especies que hay presentes, hay ciertas condiciones específicas de esa región que permiten eventualmente pensar en proyectos de conservación a gran escala y que permitan pues la recuperación, si no total, a lo mejor parcial de esos ecosistemas, ¿no? La disponibilidad de agua y lo que representa el río es una gran área de oportunidad para rescatar estos ecosistemas riparios y ribereños. Las condiciones microclimáticas que le imprime la sierra de Tlaxpan a esa región también permiten el desarrollo
pues de vegetación histórica no invasiva, pero también de los propios ecosistemas, ¿no? O sea, a esa escala se pueden replicar, digo, obviamente con mesura, pues un bosque de encino, que sería, digamos, lo que existiría probablemente en Sierra de Tlaixpan, y esa zona de transición hacia lo que sería Molina de Flores, pues permitiría justo también tener otras especies representativas de la cuenca que se adaptarían muy bien a esa zona sin modificar o alterar significativamente los servicios ecosistémicos, ¿no? Sino al contrario, incrementarlos. Entonces, la ANP en ese sentido, esas figuras jurídicas son una gran área de oportunidad para que se puedan implementar estas estrategias en relación a la flora. Obviamente, su vínculo con Cerro Tlaloc representa un nivel alto de complejidad, pues porque representa al final del día una coordinación importante, ¿no? Entre diferentes niveles de gobierno, entre diferentes, digamos, instituciones, ¿no? Semarnat, la propia Secretaría de Medio Ambiente del Estado, en fin. Pero digamos que en ese sentido tienen una gran área de oportunidad, pues, para proteger el patrimonio en todos los sentidos. Tu micrófono, Jerónimo. Ay, perdón, ya luego se me fue. Cuando estamos caminando, hemos tenido la oportunidad de ir a Molino de Flores. Sería deseable, pero pues, urgente, qué hacer para sanear ese río, porque creo que el río es el alma del lugar, porque ese da agua para la vegetación y el río está sumamente contaminado. Quien se acerca ahí, yo no sé cómo puede uno sentarse y comer ahí con olor que sale, o sea, y luego con Andrea que fuimos que huele a kilómetros. Entonces, yo creo que un primer paso es cómo sanear ese río, este, para que sea agradable en transitar y qué es lo deseable para un biólogo, ¿no? Poner un vivero local ahí, pequeño, aunque sea, y para muchos visitantes, pues crear la cultura de que cooperen para sanear entre todos. Llega mucha gente, yo veo ahí, es una verdadera fiesta a veces. Luego se ponían los juegos porque yo mismo iba ahí a llevar a los niños ahí a jugar hace años. Entonces, pues sí conozco la zona y los visitantes también somos bastante difíciles, pero habría que crear toda esa cultura, ¿no? Y me dio mucho gusto que los que dan visitas guiadas son entusiastas, puede animar a la gente y todos ustedes que están ahí pues pueden hacer mucho, pero bueno, son mis buenos deseos, no falta poder hacerlo. Gracias.
Sí, yo nada más para agregar, sería importante que una estrategia fundamental es un programa de manejo, ¿no? Si bien aunque estén enfocadas a la educación ambiental y tengan claras ciertas tareas, un programa de manejo sirve como un lineamiento general siempre de punto de partida. Y eso ya va a implicar una serie de negociaciones, ¿no? Con quienes, digamos, trabajan en esa zona, ¿no? Quienes, digamos, hay un aprovechamiento, porque en este caso, pues los vendedores también es un actor político y económico importante. Entonces, eso ayuda mucho en un primer acercamiento a lograr esas negociaciones y la actualización del programa, pues siempre es muy sana, ¿no? Porque se van incorporando pues esas nuevas necesidades o se van ajustando las estrategias, ¿no? Entonces, establecer un programa de manejo ayudará mucho y el propio proceso pues ayudará a ir consolidando, ¿no? Estas estrategias, ¿no? Pero eso sería una recomendación y a eso me refería con que ser una NP, digamos, tiene esas ventajas, ¿no? Porque sienta a todos los actores así de, hoy nos tenemos que organizar, ¿no? Y bueno, pues vendrán todos estos fases de caracterización y diagnóstico que permiten justo pues ir afianzando e ir negociando, ¿no? Los parámetros con los que se puede trabajar en la zona, ¿no? Pues, pues, Erika, Andrea, Jerónimo, pues todo, pues excelente la presentación. Muchas gracias. De verdad les agradezco que se hayan querido subir a este tren de este pequeño proyectito de integrar todo lo que está involucrado en la conservación de Molino de Flores. Nos han ampliado bastante el panorama. Como les decía hace un momento, ya podré caminar por Molino viendo más allá de solo plantas. Y ahora ya tiene todo más sentido. Y la verdad es que sí estaría padrísimo si un día nos acompañan y pudiéramos hacer como más. Igual y aprovechar esta sinergia que ya iniciamos con esto. Digo, hablo un poco por Agustín, pero creo que esa es una gran ventaja que tenemos en Molino de Flores, que está muy abierto para muchas cosas, muchos proyectos. Pues seguro que sí, nosotros con gusto, ¿no? Es para eso estamos en la universidad, pues para colaborar, ¿no? Con todos, ¿no? Y aportar lo que nosotros sabemos o lo poquito que nosotros podemos decir, sobre todo para la gente, ¿no? Para que pues esté enterada de lo que nosotros hacemos. Hay programas que, por ejemplo, le han llamado a Jerónimo de la Ciudad de México para propagar especies nativas, porque esas son las que van a utilizar para ponerlas en los espacios abiertos de la Ciudad de México en un futuro. Entonces, igual y se puede hacer algo similar para esta zona. Ha hecho Jerónimo colecta en esta región de flora y pues igual y se puede también colaborar en ese sentido para cuando se hagan estos programas de reforestación, pues se reforeste con plantas nativas, ¿no? Es algo que igual y también se puede considerar para un futuro, ¿no? Sí, sería genial. Incluso para el mismo ordenamiento del espacio. Sí, sí, sí. Sí, comentábamos hace ratito, Erika, yo hay un alumno que quería hacer su tesis sobre Molino de Flores, ya no lo hizo,
pero en ese caso nosotros podemos aportar con tesis, ¿no? Los alumnos están muy motivados en hacer investigaciones en esa zona y pues se puede proponer. Hay alumnos interesados en hacer diseños en Molino de Flores, en vías de su conservación y de lo que decía Agustín sobre la educación ambiental y cultural, ¿no? Sí. También, Sí, sí. también. O práctica profesional también. Sí, Ujú. sería genial. De los participantes, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Pues no creo que no. Bueno, pues nada más que visiten Molino de Flores ahora con otra mirada, ¿no? Entendiendo Molino de Flores y pensando en Cerro Tlaloc, que es el dador de agua, ¿no? Y que vean un río y de dónde venía esa agua de ese río, que hay flora que es espectacular cuando da flores, etcétera, pues es parte de los motivos o el objetivo de esta plática, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya empiezan a aparecer aquí las preguntas. Carlos Valdés nos pregunta, ¿la magnolia qué tipo de especie es? Bueno, la magnolia, mira, no es de lugar. La magnolia pues tiene muchos tipos de especies. En México creo que tenemos 30 y tantas variedades de magnolias. Pues la que ahorita estamos trabajando es magnolia mexicana, magnolia de albata y la magnolia shediana y bovidesi. Pero esas son especies que se introdujeron para los jardines prehispánicos, pero no son nativas de esa región, ¿no? Las que encontramos más en la región de la Colhuacán es la magnolia grandiflora, pero esa no es nativa de México, ¿no? Es del norte de América y ha sido una especie pues que se ha introducido muy bien y se ha adaptado muy bien a la cuenca de México, pero sí hay otras magnolias, de las favoritas de mí. Gracias. Esther Murillo nos dice, gracias por la información y su tiempo. Es un tema muy importante y enriquecedor, totalmente nuevo para mí. No, pues gracias por escucharnos. Héctor Valtiera nos dice que gracias y Carlos Valdés también nos dice que gracias. Muy bien, pues a ustedes. Sí. ¿Lo grabamos? Ah, bueno. Ah, ok. Está bien. Es que hay muchas cosas que dice Jerónimo y Erika que luego digo que, no, como retomar cosas que se dijeron en un momento y que no las decimos en otro momento y sí nos gusta que quede grabado. Pero muchas gracias por la invitación, por hacer todo esto, pues les agradecemos mucho por estos espacios, ¿no? De divulgación. Pues, Claro que sí. les va a gustar. Sí, muchas gracias. Como dice Andrea, al final del día, pues trabajar en la universidad es un gran privilegio y al final del día, pues trabajamos para todos, ¿no? En ese sentido. Entonces, la idea es que este conocimiento les sea de utilidad, pues para la mejor toma de decisiones, ¿no? Y siempre estaremos, pues, en esa parte dispuestos y disponibles, pues, para trabajar, ¿no? Gracias por la invitación. Pues, gracias a todos. Gracias, estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.